Conferencias proféticas. Señales de un tiempo cumplido. Con el pastor David Horta. Quiero avanzar en el estudio y ver de inmediato la primera señal que el Señor establece es la señal religiosa o de la falsa religión. Vean ustedes en la Biblia, ahí en Mateo 24, inmediatamente de esto que es el prólogo que yo acabo de mencionar, la palabra del Señor en el verso 4 y en el verso 5 dice: y respondió Jesús, les dijo: mirad que nadie os engañe, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo: yo soy el Cristo, y a muchos engañarán. Y voy a leer también el verso 11, que dice: y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos. Bien. Meditemos brevemente, o a lo menos introductoriamente, respecto a esta primera señal. Vuelvo a insistir, son señales que presagian o establecen la pronta venida del Señor por su iglesia, o el arrebatamiento. Quiero explicarle que esta señal se puede observar repetitiva en Mateo 24, pero hay que diferenciarla cuando se trata del tiempo pre-arrebatamiento a la venida o cumplimiento de la venida del Señor cuando sus pies se posen en esta tierra, porque las hay. Pero una, la que hemos leído, está dirigida al mundo y a la iglesia de Cristo. Me refiero al tiempo de la gracia, tiempo en el cual nosotros estamos, como veíamos en el esquema de la historia profética. Es nuestro tiempo. Entonces, Mateo 24, 4, 5 y 11 se refieren al tiempo que iba a preceder, o sea, nuestro tiempo como iglesia, como esta dispensación de la gracia, y que iban a aparecer muchos falsos profetas, dice la Escritura, y muchos iban a decir: yo soy el Cristo. Y no solo iban a manifestarse como el Cristo, sino que a muchos iban a engañar. Dice que muchos serían seducidos y se engañarían por esta falsa religión, de un falso cristianismo. Cuando el Señor dice, diciendo yo soy el Cristo, está diciendo que representan la enseñanza de Cristo, lo que es Él, el ministerio de Cristo, y lo falsifica con su propio nombre. Vamos a hablar en esta parte de la señal no solo acerca de cómo este engaño o esta forma, ¿no es cierto?, de religión falsa se ha presentado a lo largo de todo el periodo de la dispensación de la gracia, sino que muy particularmente en nuestro tiempo. Nosotros, las iglesias bíblicas fundamentales, siempre hemos mencionado, ¿verdad?, que la religión falsa es aquella que representa, ¿verdad?, a la ideología del hombre, o sea, representa al hombre mismo. No es cristocéntrica, sino es antropocéntrica. O sea, la religión falsa presenta y endiosa al hombre, aun cuando se diga cristiana, aun cuando tenga una denominación cualquiera, ¿verdad? Pero se presentan como cristianos, pero que están lejanos de la doctrina de Cristo. Esta es la religión falsa. Esta es la religión, ¿no es cierto?, que es anticristiana, que presentan al yo y no a la doctrina del Señor Jesucristo. Y esto se ve a lo largo de toda la historia de la dispensación. La religión falsa se ha presentado siempre. De hecho, la iglesia primitiva la sufrió. Hubieron falsos cristos, falsos profetas, que engañaron a muchos. Y muchas veces, de hecho, el mismo apóstol Pablo, como veíamos en la historia y en sus cartas de defensa a la iglesia de Tesalónica, nos muestra de que entraban falsos maestros permanentemente a la iglesia con enseñanzas sobre herejías. Bueno, imagínense, desde ese tiempo a nuestro tiempo, cómo habrá de fortalecido, ¿verdad?, lo que es la religión falsa. Ahora, podríamos mencionar
el carácter de la religión falsa. La religión falsa falsifica la fe, y esto es tremendamente peligroso, ¿verdad? Por eso que, como mencionaba yo, las iglesias bíblicas fundamentales siempre hemos delatado, ¿verdad?, la falsa fe, aquella que pervierte la sana doctrina. Y este es un deber de hacerlo, porque recuerden ustedes que el evangelio integral implica predicar el evangelio, edificar con el evangelio y defender el evangelio. La iglesia lo ha sostenido siempre. Permanentemente nosotros hemos mencionado, por ejemplo, al movimiento ecuménico, ¿verdad?, que tiene la filosofía de la concesión, o sea, se va tergiversando la fe o se va acomodando la fe unos con otros para llegar a un acuerdo común, pero lejano de la doctrina de Cristo. El ecumenismo, como falsa religión, tiene ese carácter, el carácter, ¿no es cierto?, de una falsificación de fe y una perversión de la misma. Hoy día, vuelvo a insistir, desde ese tiempo, de los tiempos apostólicos hasta nuestros tiempos, podrán encontrar cómo se ha ido, ¿verdad?, fortaleciendo la falsa religión. Pablo habla respecto al carácter de la falsa religión. Cuando Pablo le habla a Timoteo en el capítulo 3, le dice las características de aquellos que se identifican con la falsa religión. Y ahí en el capítulo 3 dice la palabra del Señor: esto también sepa que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos. Está hablando de los tiempos de la iglesia primitiva, pero Dios nos habla respecto a nuestros propios tiempos, identificando cómo iba a ser la falsa religión. Dice que habrá hombres amadores de sí mismos, avaros, vanagloriosos, soberbios, detractores, desobedientes a los padres, ingratos, sin santidad, sin afecto, desleales, calumniadores, destemplados, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, arrebatados, hinchados, amadores de los deleites más que de Dios, teniendo apariencia de piedad, mas habiendo negado la eficacia de ella, a estos evitas. Porque de estos son los que entran por las casas y llevan cautivas las mujercillas cargadas de pecado, llevadas de diversas concupiscencias, que siempre aprenden y nunca pueden acabar de llegar al conocimiento de la verdad. Y dice, y de la manera que Janes y Jambres resistieron a Moisés, así también estos resisten a la verdad. Hombres corruptos de entendimiento, réprobos acerca de la fe. O sea, que fueron reprobados en razón de la fe verdadera. Este es el carácter de la fe falsa o de la falsa religión. Nótese que Pablo le está hablando a Timoteo, como yo acabo de señalar, en razón de los últimos tiempos. Dice que este carácter identificaría a la falsa religión. Es una religión egocentrista, antropocéntrica, egoísta. Esa es la religión de los últimos tiempos, donde habría muchos, como estos hombres de los cuales habla Pablo, muchos convencidos que creen, pero que no son convertidos, como ya he dicho en otras oportunidades. ¿Cómo podrá congeniarse todo esto? Ustedes me dirán. Bueno, recuerden lo que dice Santiago, capítulo 2, en el verso 19, donde dice que los demonios también creen y tiemblan, ¿verdad? Entonces, hay muchos creyentes convencidos, pero que son parte de esta religión falsa y que por ende, de acuerdo a la palabra del Señor, son reprobados acerca de la fe, porque su fe está en sí mismo, pero no en Cristo. Porque para ser hijo de Dios, nosotros debemos depositar la fe en el Señor. En el Señor. La falsa religión tiene este carácter
Y esta forma, una forma, ¿no es cierto?, antropocéntrica, egoísta, que piensa en lo suyo propio, no como es la ley de Cristo, que nos demanda, que nos encomienda, que debemos estar preocupados los unos por los otros, de orar los unos por los otros, de edificarnos los unos por los otros, de amarnos los unos a los otros. En Cristo, obedeciendo la voluntad de Dios. La falsa religión obedece la propia voluntad, no la voluntad de Dios. La voluntad de Dios la rechazan, la dejan fuera de sus vidas. Y este es el gran peligro en el cual nosotros estamos, porque una de las señales, dice, para que el Señor venga, es que el gran porcentaje de creyentes van a ser o son o están anexados a una religión falsa, a una religión de la cual aquí el apóstol Pablo nos describe y nos da las características, ¿verdad? Por eso dice, hombres amadores de sí mismos, vanagloriosos, egoístas, mezquinos, soberbios, detractores, etc. Esa es la característica de la falsa religión. Fíjense, el mundo no está en contra de la religión, Satanás tampoco está en contra de la religión. Satanás es un religioso. Alguien podrá decir, pero pastor, ¿qué está diciendo? Sí, recuerden ustedes que Satanás, él sedujo a los primeros hombres, a Eva en particular, ¿verdad? La sedujo con un ofrecimiento de piedad, de religión. ¿Se acuerdan qué es lo que les dijo? Seréis como dioses. Seréis como dioses. Satanás es un religioso. Satanás es un religioso. Pero desde esta perspectiva, de este carácter, ¿no es cierto?, satánico, que es el carácter de una iglesia que no está convertida, sino convencida. Por eso, cuán es tan importante, hermano, que usted se haya quebrantado a los pies del Señor Jesucristo. Si el Señor viniera hoy mismo, y si usted es un creyente real, ¿podría comparecer delante de los ojos del Señor? ¿Su fe realmente está puesta en Él? ¿Su vida es Él? Pues bien, a esto me refiero. La falsa religión es una religión acomodada a la ideología humana. Hoy día, fíjense, el mundo no está en contra de la religión. El mundo está en contra de Dios y de su Hijo Jesucristo. Tarde o temprano va a haber una religión tan acomodada, y yo creo que no estamos lejos, estamos próximos, va a haber una religión tan acomodada, ¿verdad?, como la que se está buscando ya en distintos ámbitos, inclusive en ámbitos políticos como la Organización de las Naciones Unidas, donde el ser creador sea para todos igual, para los que creen, qué sé yo, en la madre tierra, o los que creen en los poderes, ¿no es cierto?, de la nueva era, o los que creen en Buda, o los que creen en Mahoma, todo igual, no importa. Y esa religión está en formación. De hecho, hay documentos donde se establece cuál debería ser, ¿no es cierto?, para estos próximos años, una religión única que realmente interpretara al progresismo del ser humano. Fíjense qué curioso. Es tremendo esto. Es realmente tremendo. Esto es algo que, esta señal que el Señor nos muestra de esta falsa religión, es algo que usted puede abrir la puerta y lo va a ver. Usted puede encender su computador y puede recibir cantidad de notificaciones de cómo este pensamiento está influenciando a hombres y mujeres. Esto es una señal de lo que el Señor nos presagia respecto a la falsa religión y a los falsos cristos, porque seducen con el nombre del Señor Jesucristo, manipulan, utilizan el nombre de Cristo para predicarse a sí mismo y no a aquel que es el Señor de todas las cosas. Por eso mi pregunta, hermano, y con esto termino, si el Señor nos viniera a buscar hoy, ¿cuál sería nuestra posición delante de sus ojos?
de esos ojos que dice la Escritura que son como llamas de fuego que escudriñan todo, porque nosotros podemos mirarnos, darnos testimonio unos a otros de lo que pensamos y creemos, pero el Señor que lo sabe todo, que escudriña hasta lo más profundo del alma, podríamos pararnos delante de Él hoy, si el Señor viniera, y comparecer delante de Él, abriendo nuestras almas. Estamos tan influenciados también por esta ideología que más que convertidos estamos convencidos nada más de las cosas relacionadas con Dios. Valga este estudio para que también racionalicemos, ¿verdad?, lo espiritual, porque el Señor quiere que nosotros, tal cual como Pablo dice, que ofrezcamos nuestra vida en sacrificio vivo, santo y racional, o sea, con comprensión de que somos real y verdaderamente hijos de Dios. Hoy recibí una pregunta que alegró mi corazón, y lo digo sinceramente, alegró mucho mi corazón. Alguien muy querido para mí me preguntó algo que me han preguntado varias veces. ¿Cómo yo puedo saber que soy salvo? Bueno, en primer término, ¿verdad? Nosotros sabemos si somos salvos porque en primer lugar nos hemos dado cuenta de nuestra naturaleza pecaminosa. Hemos confesado que somos pecadores y nos hemos arrepentido de nuestros pecados. Y arrepentido no significa emoción, sino significa acción. Arrepentirse significa dar una vuelta en 180 grados. Y aquello que nosotros reconocemos que era malo y pecaminoso y ofensivo ante los ojos de Dios, y que lo dejamos delante de sus pies y buscamos su misericordia para el perdón de ellos, nos volvemos en contra de todo eso. Ese día es cuando nos arrepentimos de todo lo malo que pudiéramos haber hecho, entendiendo de que Dios es fiel y justo para perdonar todos nuestros pecados. Ser salvo significa eso, haber recibido a Cristo en nuestro corazón, haber aceptado la obra de misericordia, de amor que Dios hizo por medio de su Hijo unigénito. Y no solo eso. Y sabrás que es así, porque la Escritura dice que el Espíritu da testimonio a nuestro espíritu que somos hijos de Dios. Y ese es el testimonio interno que solamente un hijo de Dios puede tener. Cuando el Espíritu de Dios nos habla y nos dice lo que es bueno y que es malo, aquello que debemos rechazar y lo que debemos de aceptar, aquello que no debemos creer y aquello que sí debemos creer, es porque somos hijos de Dios. Ese es el testimonio interno. Y el testimonio externo, la palabra del Señor dice, por sus frutos los conoceréis. Porque todo buen árbol llevará buenos frutos y todo mal árbol llevará malos frutos. Así podremos llegar a comprender quién es convencido, pero no convertido, y quién es convertido realmente y que ha quebrado su vida delante del Señor. Que Dios nos bendiga. Seguiremos viendo esta señal, ¿verdad? Que en la perspectiva también nosotros podemos decir que es una señal cumplida. Miren ustedes nomás al hombre cómo está. ¿Cuál es la religión del hombre? Su interés es solo su alma, lo que él quiere, su vida. Lo demás no importa. La religión verdadera es ser hijos de Dios y poder vivir de acuerdo a su ley, a la ley de amor en Cristo. Que el Señor les bendiga, mis hermanos, y estoy atento a cualquier pregunta, a cualquier inquietud que ustedes tengan en sus corazones, para que también así puedan conversar con aquellos que necesitan esta palabra. Los tiempos son de urgencia y es vertiginoso, ¿verdad?, cómo las señales se están cumpliendo. Que Dios tenga misericordia, muy especialmente, porque una de nuestras oraciones, por cierto, todos los que están aquejados de la pandemia, pero particularmente deberíamos estar orando por aquellos que no tienen a Cristo en su corazón. Porque ¿cuántos han partido en esta pandemia sin Cristo? Eso es mucho más doloroso, mucho más terrible. Por lo tanto, debemos preocuparnos de ello. Que el Señor les bendiga.